Este relato fue compartido de manera anónima. Se recomienda discreción. Era el año 2003. Mi familia decidió pasar el verano en el pueblo de San Jacinto, en Oaxaca. Una comunidad pequeña, escondida entre cerros y nubes bajas, donde aún se respira tradición y misterio. Mi abuela materna vivía ahí desde joven, en una casa antigua de adobe y tejas, con corredores largos y olor a copal. Había ido con mis 2 hermanas menores y mi madre. La idea era quedarnos un mes, alejadas del ruido de la ciudad. Las primeras semanas todo fue normal. Tardes de comida casera, paseos al río y noches frescas. Pero una tarde de viernes todo cambió. Eran como las 7:30 de la noche, el sol ya se había escondido detrás del Cerro Grande. Así le decían los lugareños. Y estábamos cenando en el patio, cuando mi abuela se quedó mirando hacia la montaña. Se levantó sin decir palabra y entró a la casa. Al volver traía una cruz de palma bendita en una mano, y en la otra, una vela que encendió sin dudarlo. Nos dijo con voz firme: «Ya bajan, cierren todo». Mi madre le preguntó que quién bajaba, pero la abuela solo dijo: «Las del cerro». Fue entonces que se sintió un aire helado. Lo juro, era como si alguien hubiera abierto un congelador en pleno verano. Las velas dentro de la casa comenzaron a parpadear solas. Desde la montaña, vimos unas luces rojizas que se movían como si flotaran. No eran antorchas ni linternas, eran esferas brillantes como fuego flotando. Una vecina llegó corriendo y tocó la puerta desesperada. Su bebé tenía fiebre y decía que no paraba de llorar desde que las luces comenzaron a bajar. Mi abuela la abrió, la hizo pasar y le colocó al niño una medalla de San Benito. Ahí fue donde entendí que algo no estaba bien, porque todas las casas comenzaron a apagar sus luces. Los perros no ladraban. El silencio era espeso, y el aire sabía a miedo. Mi abuela nos hizo meter bajo la mesa, nos cubrió con cobijas y colocó tijeras abiertas en cada ventana. Afuera el sonido de algo grande y pesado, volaba abajo, como si aleteara lentamente. Esa noche no dormimos, y lo peor es que eso apenas era el principio. Esa noche pasó muy lenta. Mi hermana menor, Leti, apenas tenía 8 años, y no dejaba de llorar. Decía que una señora vestida de negro la estaba mirando por la rendija de la ventana. Pero cuando fuimos a revisar, no había nadie. Mi abuela solo nos dijo que no hiciéramos preguntas, que no viéramos por las ventanas. Afuera se escuchaban pasos, no humanos. Eran como garras arrastrándose por la tierra. Y risas muy suaves como de mujeres. Pero no eran risas alegres. Eran burlonas, llenas de odio. A la 1 de la madrugada, todos en casa estábamos despiertos, sentados en silencio, cuando de repente, las puertas comenzaron a crujir, como si algo quisiera entrar. La vela de la mesa parpadeó con fuerza y se apagó. Todo se oscureció por completo. Mi madre quiso encender una linterna, pero la pila se agotó de golpe. Entonces mi abuela gritó con una fuerza que nunca le habíamos escuchado: «No van a entrar, malditas. Aquí no hay carne para ustedes». Mi hermana Leti comenzó a convulsionar. Literalmente se retorcía en el suelo. Y lo peor era que en medio de su grito, una voz que no era la suya murmuró algo en un idioma que ninguno conocía. Fue entonces que lo vi. Por la rendija de la ventana, algo pasó volando. Era una figura femenina, flotando en el aire, con una especie de velo oscuro. No tenía pies, solo flotaba, con las manos extendidas, y una risa que me congeló el alma. Mi abuela se puso de pie con un puño de sal gruesa, y comenzó a rezar fuerte, con desesperación. «San Miguel Arcángel, protégelos», decía mientras salpicaba la casa con la sal. Las paredes crujieron. La cuna del bebé de la vecina se volcó sola. Y la risa, esa risa se escuchó justo encima del techo, como si estuvieran bailando sobre nosotros. Mi madre abrazaba a Leti, y yo no podía moverme. Tenía tanto miedo que sentía que mi cuerpo no me respondía, hasta que un olor llegó a mi nariz, un olor a carne quemada. Y mi abuela gritó: «Las del cerro ya marcaron esta casa». Entonces supe que esto apenas estaba comenzando. A las 3 de la madrugada,
Mi hermana Leti dejó de moverse. Solo respiraba muy despacio y su piel estaba helada. La abuela nos pidió que no la tocáramos, que solo rezáramos. Mi madre lloraba en silencio. Nunca la había visto tan asustada. La vecina, sentada con su bebé, tenía los ojos muy abiertos, mirando a la nada. De pronto dijo algo que nos dejó helados. Ella está aquí. La vi entrar. No tiene rostro. Mi abuela corrió a revisar la puerta trasera, pero seguía cerrada. Sin embargo, el aire dentro de la casa era espeso, como si estuviéramos respirando humo invisible. Y ese olor a carne podrida y flores marchitas. Leti comenzó a hablar en voz baja, como si estuviera hablando con alguien que solo ella podía ver. Decía cosas como: no me lleves, no me toques, dile que ya me voy a portar bien. Eso no era normal. Mi madre la abrazaba y le pedía que despertara, pero no reaccionaba. La abuela fue a la cocina y sacó un frasco con un líquido espeso, oscuro. Lo untó en la frente de Leti y en las palmas de las manos. Luego encendió una vela negra y comenzó a rezar una oración que no reconocí. Ya no era un rezo común, era un conjuro. Y entonces sucedió. La vela parpadeó violentamente y estalló. Un sonido seco, como un trueno en la cocina. Mi hermana gritó con una voz grave, horrible. No era su voz. Y luego, silencio. Todo quedó en calma por unos segundos, hasta que se escuchó un chillido agudo y la voz de la vecina gritando desesperada. Se lo llevaron. Se llevaron a mi bebé. Corrimos a la sala. La cuna estaba vacía. La ventana de madera estaba rota desde adentro, pero nadie había salido por allí. El bebé había desaparecido. La vecina se desmayó. Mi madre entró en crisis. Mi abuela cayó de rodillas al suelo diciendo: las brujas bajaron esta noche y no vinieron por cualquiera. Vinieron por sangre nueva. Yo solo me quedé ahí, mirando el vacío, sabiendo que todo lo que conocía de este mundo ya no era suficiente para explicar lo que estábamos viviendo. Y lo peor es que aún quedaban noches por delante. A la mañana siguiente el pueblo parecía otro. La policía llegó, pero no hizo nada. Solo tomaron una declaración rápida y se marcharon diciendo que no podían hacer nada sin pruebas. La vecina, con los ojos vacíos, se fue de San Jacinto esa misma tarde. No quiso despedirse. Su hijo nunca apareció. Nos quedamos en casa. Nadie hablaba. Mi madre solo decía que empacáramos y nos regresáramos a la ciudad, pero mi abuela se negó rotundamente. Si se van ahora, dijo, ellas las van a seguir. Mi hermana Leti había despertado, pero no era la misma. No hablaba, no lloraba, solo miraba a un punto fijo en la pared, como si algo la estuviera llamando desde ahí. Y cada noche, justo a las 3 se paraba sola, iba al patio y se quedaba mirando al cerro. Decía cosas como: ya casi vienen por mí. Eso nos quebró por dentro. Fue entonces que decidí buscar respuestas por mi cuenta. Fui con una señora que vivía al borde del pueblo. Le decían Doña Teo, una curandera que según la gente sabía cómo tratar cosas que no eran de este mundo. Ella me recibió sin hablar. Me miró con una seriedad que me erizó la piel y me dijo: tú no eres de aquí, pero ellas ya te vieron, y ahora ya no se van a ir. Le conté todo. Lo de las bolas de fuego, lo de Leti, el bebé desaparecido, la risa de las mujeres en el aire. Ella solo asintió con la cabeza y me llevó al fondo de su casa. Sacó un cuaderno viejo cubierto con un paño rojo y me mostró un dibujo espantoso. Era una figura femenina, con cuerpo de mujer, patas de guajolote y alas negras. Estas son las del cerro. No son brujas comunes. Son descendientes de un linaje antiguo que habitaba estas tierras antes de que llegara la iglesia. Se alimentan de energía, de inocencia, de carne tierna y de miedo. Me explicó que cada ciertos años, las brujas despiertan cuando sienten que hay sangre nueva en el pueblo, y que si no se les ofrece algo, toman lo que quieran. Y esta vez me dijo: alguien las llamó. Esa frase me dejó helada. ¿Cómo que alguien las llamó? Ella dudó, me miró con recelo y dijo: hay una mujer dentro de tu familia que les abrió la puerta,
Y lo peor es que ellas no vienen solas. Esta vez, vienen acompañadas de la madre. ¿La madre?, pregunté confundida. Doña Teo solo susurró: la Tehuana. Y con eso supe que ya nada iba a volver a ser normal. Volví a casa con la cabeza hecha un nudo. ¿Cómo alguien de mi familia iba a tener un pacto con esas cosas? ¿Para qué? ¿Por qué? Cuando entré, mi abuela estaba rezando frente a una imagen del Sagrado Corazón con varias velas encendidas. Me miró y sin que yo dijera nada, me soltó la frase que me partió el alma. Ya sabes quién fue, ¿verdad? No supe qué responder, pero ella ya lo había dicho todo con su mirada. Fue tu tía Elvira, susurró. Elvira, la hermana de mi madre. Nunca la vi en todo el tiempo que estuvimos en el pueblo. Supuestamente vivía en un rancho más allá del cerro y no quería molestarnos. Mi madre nunca hablaba de ella. Solo decía que habían tenido problemas años atrás. Ella siempre quiso poder, dijo mi abuela, y lo encontró, pero no de Dios. Esa noche, la quinta desde que bajaron las luces del cerro, fue la peor. A las 2:45 el perro del vecino comenzó a aullar. Luego otro, y otro más. La temperatura bajó de golpe. Mi hermana Leti volvió a levantarse, pero esta vez caminó hacia la puerta principal. La abrió y caminó descalza hacia el campo como si algo la llamara. Grité. Mi madre corrió tras ella. Yo salí también con un crucifijo en la mano. La niebla era espesa y el aire olía a sangre. Y entonces la vimos, en medio del camino de tierra entre dos árboles había una figura alta. Vestía como las mujeres del istmo, faldas largas, flores bordadas, un rebozo rojo, pero no tenía rostro, solo una cavidad negra y profunda, como si su cara fuera un hueco sin fin. Alrededor de ella había velas blancas flotando en el aire. Mi hermana se detuvo. La figura abrió los brazos y todas las velas volaron hacia nosotros. Mi madre gritó desesperada. Yo solo alcancé a rezar, a gritar una oración entre llantos, mientras mi abuela desde la puerta lanzaba sal con las manos y gritaba: no, aquí no, maldita Tehuana. Las velas se apagaron de golpe. La figura retrocedió y desapareció entre los árboles. Leti cayó al suelo desmayada. La cargamos de regreso. Y mientras la acostábamos en el piso notamos algo en su cuello, una marca en forma de pata, como si una garra de guajolo te la hubiera quemado en la piel. Mi abuela solo dijo algo que me dejó congelada. Si esa cosa se presentó, es porque ya va a cobrar. Y lo peor es que aún falta la última noche. La madrugada siguiente sería la última. Mi abuela no durmió. Mi madre tampoco. Yo solo pensaba en Leti, que seguía dormida, pálida, como si algo dentro de ella ya no estuviera. La marca de la garra en su cuello ahora tenía forma de círculo, y dentro de ese círculo, una figura, una flor invertida, como las que usan las mujeres del istmo en sus blusas bordadas. Doña Teo vino temprano. Entró sin pedir permiso y dejó una vela negra en cada esquina de la casa. Esta noche no deben salir, pase lo que pase. Si ella llama, no respondan. Si golpean, no abran. Si lloran, no miren. Nos miró con ojos apagados y añadió: y si Leti se levanta, no la sigan, porque ya no será ella. La medianoche llegó con un viento seco. El aire traía el sonido de cánticos. Voces femeninas, viejas, quebradas, cantaban en un idioma que no reconocía. Las paredes vibraban con cada nota. Y a las 3 en punto se escuchó el grito. Leti se levantó, caminó hacia la puerta. Esta vez no hablaba, pero algo dentro de mí supo que ya no era ella. Mi madre trató de detenerla, pero fue lanzada al suelo como si algo invisible la hubiera empujado. La puerta se abrió sola. Afuera el cerro brillaba en rojo. Y allí estaba ella, la Tehuana, rodeada de las otras mujeres, esas brujas sin rostro que flotaban con los pies apenas tocando la tierra. Caminó hacia nuestra casa, y detrás de ellas venía alguien más. Tía Elvira, vestida de negro con los ojos en blanco y una sonrisa demencial. Trae a la niña, gritó. Ella es la ofrenda. Ella es la elegida. Mi abuela gritó una oración, levantó una cruz de palma bendita y se paró frente a Leti. La Tehuana extendió su mano y todo se congeló.
El tiempo se detuvo por un segundo. Vi cómo mi abuela cayó al suelo con sangre saliéndole de los oídos. Mi madre gritaba. Y entonces algo dentro de mí estalló. Agarré la vela negra que doña Teo había dejado. Recité el Padre Nuestro al revés, tal como la curandera me lo enseñó. Y la lancé justo hacia la figura de la tehuana. Hubo un estallido, un chillido que no era humano. La tierra tembló, las velas flotantes estallaron en fuego, y la tehuana ardió. Las otras brujas gritaron, se deshicieron en polvo. Tía Elvira cayó al suelo convulsionando hasta que dejó de moverse. El amanecer llegó como si el mundo respirara otra vez. Leti despertó, no recordaba nada. Mi abuela no lo logró. Nos fuimos del pueblo esa misma tarde. Y aunque ha pasado el tiempo, a veces en mis sueños escucho el canto. Veo las velas, huelo la flor invertida, porque la tehuana no muere, solo duerme. Y sé que algún día, cuando vuelva a oler la inocencia, volverá a bajar del cerro.